Profesor, buenas tardes, compañeros. A nosotros nos tocó el análisis de la película En busca del destino. Siguiente, por favor. Los temas que vamos a tratar, obviamente, primero conocer una breve sinopsis de la película. Posteriormente nos vamos a ir a analizar el concepto del psicoanálisis de Melanie Klein, luego de Winnicott y al final unas conclusiones que nosotros elaboramos como grupo. Siguiente, por favor. Partimos por la sinopsis. Esta es la historia de Will Hunting, un joven conserje del MIT. Él es un genio autodidacta de matemáticas que lleva una vida modesta y problemática. Tras meterse en problemas legales, se ve obligado a asistir a sesiones de terapia con el psicólogo Sean McGear, que es el otro protagonista de esta historia, que lo ayuda a enfrentar su pasado, supera sus miedos y así descubre su verdadero potencial. Mientras tanto, Will también explora el amor y la amistad, aprendiendo a tomar riendas de su vida y a perseguir sus sueños. Siguiente, por favor. Partamos con el psicoanálisis de Klein. Nosotros como grupo quisimos analizar estos tres conceptos, partiendo por el esquizoparanoide, luego la posición depresiva y finalmente con las defensas maníacas. En la posición esquizoparanoide analizamos los conceptos de ansiedad persecutoria, relaciones con el objeto parcial y proyección. ¿Cómo lo ejemplificamos esto? Will es encarcelado, bueno, en la película, en una de las escenas, él es encarcelado porque golpea a una persona que lo había usado cuando era joven. Entonces, Lembeau, que es un profesor de matemáticas que imparte en el MIT clase, se descubre el potencial de este chico, lo insta y ayuda a Will para ir a la cárcel. Pero le pone una condición. Él tiene que someterse a las órdenes de él y aparte tiene que asistir a terapia. Will accede y conoce al psicólogo Sean McGear, que es de quien se burla en la primera sesión, viéndolo como un objeto amenazante, con el fin de dañarlo y sin dimensionar que quizás él lo está exigiendo porque quiere ayudarle y porque quiere sacar su potencial, su mayor potencial, como él es un genio en matemáticas. Acá podemos ver los conceptos de ansiedad persecutoria y la relación con el objeto parcial. Por ejemplo, cuando el objeto está en una posición idealizada, es el mejor objeto. Pero cuando tiene una experiencia negativa, es el peor objeto del mundo. Por ejemplo, Will tuvo este tipo de acercamiento con el psicólogo y se burló de él porque consideraba que era un objeto negativo, que le iba a perjudicar sin darse cuenta que esta terapia y este profesional le iba a ayudar a poder superar sus miedos y sus traumas. Además, opera aquí el mecanismo de defensa de proyección. Esto se ve en la película con un Will que desconfía de las figuras de autoridad, policías, profesores, académicos, etc. Proyectando en ellos su propia sensación de inseguridad, de inferioridad y temor también al rechazo, porque él se siente rechazado, como que él no se siente merecedor del amor ni de las relaciones que hace, que genera, porque tiene muchos traumas. Bien sabemos que en la película se infiere que él fue abusado por su papá, no se deja claro. Esto también se evidencia principalmente en su interacción con Sean McGear, que es el psicólogo, como lo mencionaba, y con Skyler, que es una de las chicas que conoce y se enamora. Vamos a la posición depresiva, que tenemos los conceptos de culpa, reparación, transición de la posición esquizoparanoide hacia la depresiva. Esto es bien importante, porque si bien estos modelos son para bebés, para gente que está de 3 a 6 meses y hacia adelante, podemos ver que en un adulto también afecta, y en la película se ve como una transición de la posición esquizoparanoide a la posición depresiva, porque al ir conociendo al psicólogo y al ir interactuando con él, genera el concepto de reparación y culpa primero. Él asume que se está equivocando, él asume que tiene problemas y comienza a generar esto, un concepto de reparación hacia el resto, hacia el mismo también, y genera una especie de relación con el psicólogo, con quien se apoya y también con el que supera varios miedos. Y bueno, al final de la película todos sabemos que él consigue el objetivo, un trabajo, y repara su relación con su pareja, que es Skyler. Buenas tardes, compañeros. Profesor, yo les voy a hablar sobre las defensas maníacas según Melanie Klein. Las defensas maníacas son mecanismos psicológicos donde se desarrolla la respuesta de la ansiedad persecutoria y depresiva que experimentamos especialmente en las primeras etapas del desarrollo emocional. Como expliqué acá, es el intento de protegerse al dolor emocional, el miedo al abandono, la culpa, mientras éstas reflejan sus experiencias de trauma y pérdida.
En esta película podemos ver que son evidentes en el cumplimiento, en el comportamiento de Will, especialmente en su interacción con las personas. Intentan acercarse a él y ayudarlo, pero Will, de cierta forma, como que igual rechaza un poco esta experiencia o este acompañamiento. Entonces se manifiestan inmediatamente como un intento de protegerse al dolor emocional o al miedo al abandono, y también como reflejando sus experiencias de trauma y pérdida. Bueno, yo elegí 3 conceptos que quería explicar en relación al método de Melanie Klein y en base a las defensas maníacas, que el primero es la omnipotencia. Esta se refleja cuando él resuelve unos problemas de matemáticos complejos que otros consideran imposibles, pero él logra poder desarrollarlos de una muy buena forma y se da cuenta y se da a conocer su intelecto como una armadura para protegerse de su inseguridad o rechazo hacia las demás personas. El control, que también es un concepto que podemos ver en la película de Will, donde él intenta controlar todas las situaciones emocionales en las que se encuentra, evitando abrirse o permitiéndose a otros que se acerquen demasiado. Esto lo podemos ver en un ejemplo cuando está con su pareja y evita hablar de su pasado y termina alejándose de ella finalmente cuando se muda de la ciudad. Y el otro concepto que también elegimos como grupo, es la negación. Will constantemente niega la importancia de sus propios sentimientos y necesidades, minimiza el sufrimiento emocional y niega el impacto de su pasado traumático. Ejemplo, podemos ver que Will evita hablar sobre su abuso que sufrió en su infancia, haciendo bromas o cambiando el tema cada vez que surge. Eso es lo que yo les puedo hablar sobre las defensas maníacas de Melanie Klein. Hola, buenas tardes, profesor, compañeros. Yo les voy a hablar del psicoanálisis de Winnicott. Bueno, primero vamos a hablar de conceptos, del proceso de maduración, que es integración, personalización y relación objetales. La función de ambiente, que es la maduración del yo, el holding, el halding y la presentación del objeto. Y dentro del proceso de maduración, que es la construcción del self, la integración del yo, la constitución del self, la interrelación psicomática o personalización. Dentro del análisis que pudimos observar en la película y que analizamos el proceso de maduración. Dentro del proceso de maduración nosotros tenemos el proceso de relación objetal. El proceso de relación objetal tiene que ver cómo se relaciona este personaje con su mundo exterior, cómo logra, a través de todas las debilidades y todo lo que el objeto se pierde, porque el objeto está en un periodo de transición, ya que su madre no aparece en la película y él presenta muchos traumas, mucho abandono, y por tanto no logra este desarrollo de la relación objetal. Otro proceso que también podemos ver en la película es el proceso de integración, que es la constitución del self, el yo, la constitución del yo y del self. Esto es lo que es la psiquis y el cuerpo, cuando ambos están unidos, cómo logran satisfacer las necesidades generando un proceso de represión de los deseos. En el proceso de personalización, que es la interrelación, que de igual forma es la interrelación entre los psiquis y el cuerpo y cómo influye esto entre sí. En esto lo podemos ver cómo emocionalmente él se encuentra devastado y no logra potenciar o abrirse emocionalmente. Bien, buenas tardes. Yo les voy a hablar también sobre Winnicott y que principalmente me voy a centrar en 2 conceptos, que es el falso self y holding. Entonces, de alguna forma lo que hemos revisado en clase, ¿cierto?, es que
Cuando hablamos de falsa self, y según lo que dice este autor, es que de alguna forma se refiere cómo la personalidad, ¿cierto?, se va desarrollando y también se va adaptando a las demandas del entorno. Eso es súper importante porque de alguna forma va a reflejar, ¿cierto?, en el futuro, principalmente cuando ya la persona ha logrado, ¿cierto?, su proceso de maduración y ya pasa, ¿cierto?, a la vida adulta, cómo de alguna forma el tema de esta personalidad puede reflejarse, ¿cierto?, como un individuo y también con su personalidad íntegra. De alguna forma, la pregunta es, ¿cómo, cierto, esto tiene un impacto en la maduración o en la adultez también, si lo vemos desde el personaje, ¿cierto?, que de alguna forma es Will y que de alguna forma cuando pasa la adultez hay necesidades, ¿cierto?, que cuando niños no son satisfechas. Por lo tanto, aquí hay una represión de los deseos y se traduce, ¿cierto?, si nosotros visualizáramos algunas escenas de la película, principalmente en este tema de la relación con la autoridad que tiene el protagonista, principalmente él se niega, ¿cierto?, a esta como de alguna forma a la norma, a la autoridad, a la relación, ¿cierto?, con personas que logran establecer los límites, porque obviamente el que quiere llevar el tema de la autoridad es él con obviamente el grado de conocimiento que él tiene. Por otro lado, un mecanismo de defensa que se activa respecto al tema del falso self es el tema de la hostilidad. Es una personalidad muy hostil que lleva también, ¿cierto?, como un mecanismo de defensa el tema de la agresión. Siempre está, ¿cierto?, y lo vemos en la primera parte o en el primer episodio de las primeras escenas de la película, en donde él es un chico, ¿cierto?, si bien es joven, pero se presenta muy hostil con todo el entorno que lo rodea, así tanto los grupos de pares, el tema laboral, el tema de la justicia, como ya lo nombré, pero también el tema de cómo establece relaciones, que en realidad son muy poquitos los amigos que tiene, que solamente uno, como el más cercano y que de alguna forma es el que se apoya de alguna forma emocional, pero aún así sigue siendo muy hostil con todo su entorno. Hay otro elemento que es el tema que se puede reflejar, ¿cierto?, el falso self, que es el tema de la acción directa a los actos que él tiene en su vida y que no le permiten avanzar, ¿cierto?, hacia el futuro. Él, como dijo la compañera, y basándonos desde lo que decía Klein, habla, ¿cierto?, como este aspecto de la omnipotencia. Y él lo refleja, ¿cierto?, con el grado de conocimiento que tiene y con su capacidad cognitiva, que es tremendamente, ¿cierto?, un tipo súper capaz. Pero aún así, eso, a pesar que tiene esa característica cognitiva, no le permite avanzar porque los actos que él hace, ¿cierto?, lo dejan principalmente como estancado y no hace que retrocedan hacia su futuro con cosas positivas, ¿ya? Ahí también lo que podemos ver, si nosotros analizamos, ¿cierto?, un poco lo que dice el concepto y lo que revisamos en clases, es que el rechazo que hay hacia el entorno como lo quiera cuidar, de alguna forma él pone un rechazo genuino y por lo tanto también se rechaza a sí mismo como el tema del crecimiento, ¿ya? Eso es como lo que nosotros revisamos cuando vamos viendo la secuencia de la película y cómo vamos identificando el falso self en Will, que es el protagonista. Siguiente, por favor. Bueno, el otro concepto es holding, que de alguna forma, y revisando, ¿cierto?, lo que vimos en clase con el profesor, es que cuando hablamos de este concepto, principalmente el autor se refiere a esta función materna de sostener física y psicológicamente al bebé o al niño, ¿ya? Y que de alguna forma el proporcionar un ambiente que tiene que ver con la seguridad y contenedor va a facilitar en la adultez, y la importancia que tiene para la adultez, por eso lo pusimos acá, es que es esencial para que de alguna forma el adulto pueda desarrollar un sentido de sí mismo y una confianza básica, ¿ya? Que si nosotros revisamos, ¿cierto?, la historia, podemos ver que de alguna forma Will no logra desarrollar esta confianza básica de sí mismo, le cuesta mucho el tema de confiar en el otro, confiar en el entorno, por lo tanto, las primeras imágenes, como se lo podemos ver acá, ¿cierto?, en la presentación, de alguna forma se presenta como un individuo solitario, de alguna forma que también viene de un tema de historia de abandono y de vulnerabilidad social, en donde hay antecedentes, obviamente, que se van dando en la terapia con Chong, que es su terapeuta en algún minuto, en donde él, muy cierto, de a poco empieza a abrirse a este tema de poder proyectar y poder hablar de sus traumas de infancia. Ahora, lo otro importante de esto, y que tiene que ver con este concepto, es que aquí podemos ver cómo él, a través de cómo va avanzando la terapia, ¿cierto?, con Chong, puede ir proyectando el tema de sus miedos. Y ahí, ¿cierto?, hay ciertas como escenas donde él, por ejemplo, se enfrenta al terapeuta, pone como en jaque al terapeuta en varias situaciones, pero de a poco, ¿cierto?, el terapeuta lo que hace es enfrentarlo a esta proyección de miedos a través de los traumas que él va presentando,
Y por otro lado, ¿cierto? También podemos ver a medida que avanza la película, es que cuando ya comienza con la terapia, ¿cierto? De hecho, es que hay mecanismos de defensa. Por ejemplo, el miedo al abandono, claramente. Sobre todo, este mecanismo de defensa se da cuando empieza la relación con Scarlett, que es esta chica, ¿cierto? Que conoce y se enamora, pero a él le cuesta mucho abrirse al tema de la relación amorosa. Por lo tanto, porque siempre tiene ese temor y esa sensación de que va a ser abandonado en el tema de la relación. Por lo tanto, y esto es súper importante, un mecanismo de defensa que se da mucho es el tema de la agresividad. Y la agresividad es súper particular en este actor porque de alguna forma se da en base a dos elementos, que es el tema de la impulsividad a través de los golpes, ¿cierto? Y la agresión física cuando él se siente amenazado, a través del tema también de la palabra. Entonces, cuando él se ve expuesto, por ejemplo, a un contexto un poco más básico, digámoslo así, él inmediatamente agrede físicamente. Pero cuando, por ejemplo, se ve sometido a un nivel como intelectual, él agrede a través de la palabra. Entonces, muy interesante ver el análisis, cómo se da el tema de la agresividad. Y por otro lado, hay un muro emocional que obviamente el terapeuta aquí trabaja muy bien, ¿cierto? Si nosotros nos vamos al final de la película, trabaja todo este tema del muro emocional que de alguna forma pone el protagonista y que va avanzando, ¿cierto? Hasta hacerse más débil, digámoslo así, y ver es como esta vulnerabilidad, como él mismo ver la vulnerabilidad que él tiene y obviamente tomar el control, ¿cierto? Y abrirse emocionalmente para poder abordar terapéuticamente el tema de las sesiones con el protagonista. Bueno, y para concluir, ¿cierto? Ya se hizo la revisión de los 5 conceptos de cada uno de los autores y lo que logramos revisar, ¿cierto? Como conclusión como grupo, es que no solamente Winnicott, sino que también la autora Clay, perdón, logramos revisar, ¿cierto? Que el desarrollo infantil es súper importante, ¿cierto? Todos los elementos que fuimos revisando, porque el tema de la seguridad, el tema de la contención, el tema, ¿cierto?, que tiene que ver con la capacidad de los cuidadores, en este caso, en generar una relación un poco más afiatada y generar, ¿cierto?, estos espacios de contención para los niños y los bebés, en este caso, genera, ¿cierto?, también cómo el adulto se va a relacionar y cómo va a ser la calidad de las relaciones humanas. Y esto se ve muy claramente en todo el desarrollo de la película. Obviamente aquí está súper claro el rol del terapeuta, ¿cierto?, de cómo va abriendo los espacios y cómo también se van trabajando, ¿cierto?, estos mecanismos de defensa para poder empoderar también al paciente en el proceso. Así que eso sería nuestra exposición. Sí, profesor, espero le haya gustado. Sí. Te mandamos saludos. Chao, profesor. Muchas gracias, que esté bien. Adiós, chao, chao.